El síndrome de Susak es una enfermedad rara que se describió por primera vez en 1973. Se caracteriza por una tríada clínica de encefalopatía, pérdida auditiva neurosensorial y alteración visual debida a enfermedad vasooclusiva, caracterizada por oclusión de rama arterial retiniana. Inicialmente se le denominó síndrome de pequeños infartos de los tejidos cocleares, retinianos y encefálicos, abreviado con el acrónimo SICRET. O también síndrome de la microangiopatía de la retinopatía, encefalopatía y sordera, abreviado con el acrónimo RETEME. Susat y colaboradores lo describieron en el año 1979. Y Hoyt lo denominó síndrome de Susak en 1986. La encefalopatía se manifiesta por dolor de cabeza, déficits motores, deficiencias sensoriales, afasia, deterioro cognitivo e insuficiencia urinaria. La pérdida auditiva suele ser bilateral. Se puede asociar con tinnitus y vértigo. La oclusión de rama arterial retiniana puede ser extensa o sutil y unilateral o bilateral. La etiología específica del síndrome es desconocida. Sin embargo, se cree que es una alteración mediada por la autoinmunidad que, debido a la oclusión inducida por el endotelio microvascular, causa microinfartos en el sistema nervioso central, oído interno y retina. El diagnóstico es difícil de establecer, ya que la tríada clínica completa rara vez existe en la primera presentación. El estudio diagnóstico del síndrome de Susak incluye imágenes por resonancia magnética, angiografía fluoresceínica retiniana y audiograma. Aunque la prevalencia de este síndrome es baja, el síndrome de Susak es un diagnóstico diferencial importante para varias afecciones neurológicas, psiquiátricas, de oído, nariz, garganta y oftalmológicas. El tratamiento en el periodo agudo puede incluir dosis altas de glucocorticosteroides, posiblemente asociados con un fármaco inmunosupresor de acción rápida. La inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis también pueden ser complementos beneficiosos. Se pueden utilizar audífonos e implantes cocleares para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva. También se ha discutido sobre el uso de antiagregantes plaquetarios, pero estos no han demostrado ser beneficiosos. El pronóstico del síndrome de Susak es generalmente favorable en el sistema nervioso central y los síntomas visuales generalmente se resuelven con cierta compensación. Sin embargo, la pérdida de audición puede ser permanente. Más raramente, los efectos neurológicos del síndrome de Susak pueden progresar hasta la demencia. ¿Recordar la tríada clínica característica del síndrome de Susak? Y recordar también que actualmente se considera que es una endoteliopatía autoinmune que va a causar daño microvascular en el cerebro, el oído interno y la retina.